Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más. Y así como lo ves en el tema, ¿no? En el título, quiero hablar un poco de la fe desde una manera práctica. Creo que la fe es muy práctica y muchas veces la podemos condicionar a algo muy difícil, ¿no? Y sé, a ver, sé que también que con el tiempo uno va fortaleciendo su fe, va tomando pasos de fe, si lo podemos decir de esa manera, y va constantemente ejerciendo o usando su fe día con día, ¿no? Y dicho esto, quiero empezar diciendo esto, ¿no? ¿Sabía usted que la fe tiene hábitos? La fe tiene hábitos y a ver, los hábitos sabemos que es lo que revela muchas cosas de uno, ¿no? Tanto tú y yo tenemos hábitos que a lo mejor estamos conscientes de ellos o no estamos conscientes de ellos, ¿no? Pero la fe también tiene hábitos y así como la fe tiene hábitos, también la incredulidad tiene hábitos. Y aquí hay una escritura en Romanos capítulo 10, verso 17, dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Eso es Romanos capítulo 10, verso 17. Santiago capítulo 2, verso 17 dice, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Aquí lo que estas dos escrituras nos está diciendo es, hey, tengo que escuchar lo que me genera fe, pero no solamente tengo que escuchar para tener fe, sino que también tengo que poner en práctica mi fe, la cual constantemente estoy desarrollando, ¿no? Porque, a ver, creo que vivimos en tiempos donde queremos ahora sí que todo rápido, ¿no? Y lo que hace eso nos evita los procesos repetitivos para poder generar un hábito, ¿no? Y normalmente lo que hacemos es, podemos generar algún hábito intencionalmente o desintencionalmente, pero el hecho de querer los resultados rápido, lo que estamos creyendo rápido, etcétera, etcétera, nos impide de esos procesos repetitivos, ¿no? Queremos una fe fuerte, pero sin constancia. Queremos una mente sana, sin disciplina, una vida espiritual sin hábitos, ¿no? Que fortalezcan esa vida espiritual, ¿no? Pero la verdad es esta, que la fe no solamente se declara, se practica. Y de hecho la escritura nos enseña que el justo por la fe vivirá, no la vacaciona, no la visita, dice el justo por la fe vivirá. Y lamentablemente muchas veces utilizamos la fe como un extintor. Si algo se está quemando, si algo se está cayendo a pedazos, etcétera, etcétera, ahí es donde recurrimos a la fe, ¿no? Y creo que deberíamos de vivir constantemente en fe. Y sé que todos estamos en este proceso, si lo puedo decir de esa manera, o camino, o aprender a caminar en fe constantemente, ¿no? Y como lo dije al principio, así como la fe tiene hábitos, también la incredulidad tiene hábitos. Pero tengo que recordar esto, que mis hábitos o un hábito lo que hace es revela lo que realmente creo acerca de lo que estoy haciendo. Y a ver, porque eventualmente lo que sucede es esto, lo que hacemos constantemente es lo que se convierte en un hábito, ¿no? Pero lo que hago constantemente tiene la capacidad de formar un pensamiento y obviamente los pensamientos también pueden desatar, si lo puedo de esa manera, acciones, o nos puede ir definiendo en lo que hacemos, cómo vivimos, cómo pensamos, etcétera, etcétera. Y es por eso que es muy importante desarrollar estos hábitos que la fe tiene, ¿no? Para constantemente estar caminando en ella. Y para meterme a detalle, te expongo aquí un hábito, uno de los que la fe tiene, y es muy básico lo que vamos a escuchar el día de hoy, pero creo que es esencial, ¿no? Y uno de los hábitos de la fe es que la fe sabe escuchar. La fe escucha antes de reaccionar. Esto es interesante, ¿no? Porque no sé si tú has estado cerca de una persona que no sabe escuchar.
que le quieres decir algo y cuando le estás diciendo la información, a mitad de la información ya te está contestando. Él cree que escuchó, pero no escuchó y por consecuencia se perdió de la información, ¿no? Pero uno de los hábitos de la fe es que la fe sabe escuchar. ¿Y por qué es que la fe sabe escuchar? Porque de hecho lo leímos en Romanos capítulo 10, verso 17. Porque la fe viene por el oír. Eso quiere decir que si yo quiero tener fe, tengo que aprender a escuchar. ¿Y qué es lo que tengo que aprender a escuchar? La buena noticia de Cristo. La palabra de Dios es lo que crea nuestra fe. Es lo que alimenta nuestra fe, es lo que fortalece nuestra fe. Pero para yo poder estar fortalecido, fuerte, seguro, firme en la fe, tengo que aprender a escuchar. Hay una escritura en Juan capítulo 10, verso 27, donde dice, mis ovejas escuchan mi voz y las conozco. Y luego dice, y ellas me siguen. A ver, aquí hay una de las cosas, aquí hay un principio muy interesante y muy básico. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es que puedo seguir la voz de Dios? Queremos seguir la voz de Dios sin saber reconocer sus palabras. Tengo que reconocer sus palabras primeramente para poder reconocer su voz. Y por consecuencia que yo pueda seguir su voz, que Él me pueda guiar por medio de su voz. Pero aquí la escritura nos está dando el principio de que tengo que aprender a escuchar. Y si quiero tomar pasos de fe, si quiero avanzar en fe, si quiero vivir por fe, voy a tener que aprender a escuchar. Eso quiere decir que me voy a tener que exponer a su palabra constantemente, ¿sí? Porque puede ser posible que estamos escuchando otras cosas o estamos siendo conscientes de otras cosas y estamos reaccionando al miedo, al enojo, a las noticias, a la presión, a las emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que cuando aprendemos a escuchar, lo que hace es desarrollamos un hábito de reconocer la voz de Dios antes de responder a una voz que el mundo te ofrece, ¿sí? Y a ver, por ahí escuché una vez a alguien decir que lo que más escuchamos eventualmente domina cómo vivimos. Y creo que eso es una realidad. Lo que constantemente escuchamos, tarde que temprano, tiene influencia en cómo vivimos. Eso quiere decir que si estamos alimentando el miedo todos los días, no te sorprendas si vivimos paralizados, dudando, etcétera, etcétera. Pero si te alimentas de su palabra, la cual genera fe, ¿sí? Si constantemente haces espacio para escuchar su palabra, obviamente vas a empezar a responder diferente, ¿no? Y otro de los hábitos que la fe tiene es que la fe se mueve o la fe toma un paso o es activa aún antes de tener todo claro. Aunque no lo tenga claro, ¿eh? Y esto es interesante porque normalmente como seres humanos lo que queremos es saber toda la información, ¿no? Para poder dar un paso. Y es válido, a ver, es válido, pero si vivimos de esa manera, creo que vamos a condicionar muchas veces tomar pasos de fe. Como dicen por ahí, ¿no? Tomar pasos a ciegas. Ve lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 8. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su propia tierra. Déjame un paréntesis aquí porque la escritura está diciendo fue por la fe que Abraham obedeció. A ver, yo creo con todo mi corazón que la avenida por donde la fe viaja es una avenida de obediencia. Es siempre. La fe tiene que llevar obediencia constantemente. Eso lo dejamos para otro episodio, ¿no? Pero continúa diciendo, y fuera a otra tierra que Dios le daría como herencia. Y ahora, lee conmigo esta última parte. Dice, se fue sin saber a dónde iba. Eso es interesante, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Agarró todos sus triques y le dijo a su esposa, vámonos, a la familia, vámonos. ¿A dónde vamos? No sé. ¿Quién hace eso? Solamente personas que saben confiar en lo que Dios les ha dicho. Sí, y esto es fenomenal, ¿no? Porque la fe, uno de sus hábitos es que se mueve, se activa, toma un paso aunque no lo tenga todo claro. Se me viene a la mente Noé, ¿no? Construyó un arca antes de la lluvia.
Imagínate la gente cómo le estuvo dando duro, ¿no? Moisés, a ver, Moisés tuvo que caminar hacia el mar antes de verlo abrir. Sí, a ver, si nos vamos a algo más conocido, Pedro caminó sobre aguas mientras todavía existía o estaba la tormenta, ¿no? Y a ver, creo que muchas veces estamos pidiendo claridad o esperando por claridad para ofrecer una obediencia total, pero creo que Dios lo que quiere es que tomemos ese primer paso, obviamente, que requiere la fe, que requiere creer en lo que nos está diciendo para que nos empiece a dar más dirección, ¿no? Es como el GPS, ¿no? Hasta que uno se empieza a mover, te empieza a dar la siguiente instrucción. Claro que lo puedes abrir y ver cómo llegar ahí, ¿no? Pero la manera en que funciona es que hasta que te empieces a mover, te empieza a dar una instrucción. Y yo he entendido una cosa, gente, y esto lo digo con amor, ¿no? Que yo creo que Dios no bendice Dios no bendice las intenciones. Yo creo que bendice la obediencia. Y, y, a ver, me quiero detener aquí un poco porque si te pones a analizar, nunca he encontrado que Dios bendiga una intención, pero sí veo cómo bendice la obediencia a la instrucción que Él está dando, ¿no? Y Proverbios capítulo 3, verso 5, ve lo que dice. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Una de las barreras o uno de los enemigos a tomar pasos de fe sin claridad es obviamente el conocimiento que tenemos. Es nuestro entendimiento humano que tenemos, ¿no? Y la escritura aquí nos está diciendo hoy, confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Por qué nos dice que confiemos en Él con todo nuestro corazón? Porque Romanos capítulo 10, verso 10 nos enseña que en el corazón se cree. Sí, dice que te lo estoy parafraseando, dice que con el corazón creemos para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque lo que hace la fe, uno de sus, ahora sí que hábitos, es que toma un paso de fe aunque no lo tenga claro, ¿no? Otro de sus hábitos es que este es mi favorito. Y puede ser que muchos de aquí digan, ya empezaste, pero no, esto es una realidad. Uno de los hábitos de la fe es la, la, la fe habla diferente. Claro, la fe habla diferente. Y a ver, sabemos este proverbio o esta escritura tan famosa, ¿no? Proverbios capítulo 18, verso 21, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Pero a ver, aquí es donde quiero llegar porque yo creo con todo mi corazón que las personas que caminan en fe hablan diferente. La fe tiene una voz, la incredulidad también. Sí, y a ver, déjame, te digo algo para no me malinterpretes, pero la fe no niega el problema, pero tampoco se somete verbalmente a ellos. No negamos una realidad, porque sabemos que hay otra realidad, la cual es la fe, la cual nace de la palabra. Sí, pero a ver, a lo que voy es esto. Creo que hay muchas personas o habemos muchos que nos derrotamos antes de pelear porque nuestra boca ya se rindió por lo que estamos diciendo. Y al final del día se nos olvida que la escritura misma dice, creí, por lo tanto hablé. ¿Qué quiere decir eso? Que mis palabras están relacionadas a lo que creo, ya sea llenas de fe o llenas de incredulidad. Sí, hay personas que se la pasan, si quieres que utilice frases de iglesia, ¿no? Hay personas que se la pasan profetizando derrota sobre sí mismo, hablando escasez en cualquier área de su vida. Hasta se llaman inútiles, se descalifican solos, etcétera, etcétera. Y después se preguntan por qué no tengo fe o por qué no opero en fe. Porque, a ver, la fe también tiene una voz. También se entrena con palabras, se desarrolla con palabras. Por ahí una vez escuché que tu boca revela el ambiente
donde vives en tu mente. Y eso es algo muy, muy cierto, ¿no? Pero la fe tiene una voz. ¿Qué quiere decir eso? Que habla diferente. Habla la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Háblala sobre tu vida. Recuerda que Él está contigo, que Él te ama, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, que donde quiera que tú vas, Él está contigo, que sus ángeles acampan alrededor de nosotros, que ninguna arma forjada contra nosotros prospera, que hallaremos gracia y favor delante de Él y delante de los hombres. Empiezas a hablar, sí, que tenemos la mente de Cristo, que el Espíritu Santo me guía a toda verdad. Empiezas a hablar la verdad y empiezas a edificar la fe. Y otra de las cosas, otro hábito es que la fe permanece. Uno de los hábitos de la fe es que la fe permanece aún, aquí es donde quiero hacer el énfasis, aún cuando no sentimos nada, ¿no? Lamentablemente vivimos en tiempos, o bueno, yo crecí en tiempos donde la fe la dictamos, la catalogamos tanto por una emoción. Sí, y a ver, no estoy en contra de las emociones, pero si la fe fuese emocional, creo que mi hijo está lleno de fe. Sí, pero creo que la fe no tiene nada que ver con la emoción. Al contrario, tiene la capacidad de sobrepasar las emociones, de controlar las emociones, de definir en el sentido de las emociones. Pero la fe permanece cuando no siente nada. Ese es uno de sus hábitos. Y 2 Corintios capítulo 5, verso 7 dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. A ver, yo sé que esto lo hemos escuchado tanto, pero lamentablemente hemos vivido al revés. Si no vemos, no creemos. E incluso hasta decimos ver para creer, ¿no? Y lo que se nos olvida es esto, que puede ser posible que podemos vivir de esa manera. De que, hey, hasta no ver no voy a creer. Y es posible vivir de esa manera. Pero aquí Corintios nos está enseñando y nos está recordando que hey, vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. Sí, la creencia no se basa en lo que sientes, se basa en lo que sabes. Y lo que vemos sí se basa en lo que sientes. Es una emoción, es una manera de distinguir lo que a lo mejor está alrededor de nosotros. Sí, pero a ver, creo que cuando empezamos a caminar en fe, empezamos a aprender a separar las emociones de lo que creemos, de lo que sabemos que Dios puede hacer por nosotros, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en cualquier área de nuestra vida, etcétera, etcétera, sea cual sea tu contexto, ¿no? Pero a ver, yo creo que la razón por la cual menciono esto es porque cualquiera puede creer cuando cuando las cosas van bien, ¿no? O cuando hay fuego. Cualquiera puede creer cuando todo sale bien. Cualquiera puede creer, cuando hay una emoción correcta o positiva, ¿no? Si lo podemos decir de esa manera. Pero yo creo que la fe madura, la fe la cual hemos desarrollado constantemente con esos hábitos, es la que permanece cuando, a lo mejor nadie te está aplaudiendo, no empiezas a ver señales rápido, cuando Dios está a lo mejor haciendo y deshaciendo lo que Él tiene que hacer a favor de nosotros y nuestro sentido o nuestras emociones no escuchan nada, pero sé que Él hizo algo, sé que está haciendo algo. Siempre que recuerdo esto se me viene a la mente José, ¿no? Pues él tuvo un sueño, pero tuvo que pasar por un pozo, por una traición, por una cárcel, por un proceso, si lo podemos decir de esa manera. Y aún así no abandonó, se mantuvo. Porque yo me he dado cuenta de una cosa, gente, que los que maduran su fe, los que practican la fe constantemente y desarrollan un hábito, confían en la semilla que han plantado. ¿Qué quiere decir eso? Que confían en la palabra que está sembrada en su corazón. A ver, yo no he visto a ningún agricultor que vaya a desenterrar la semilla cada semana para ver si está creciendo. No, él confía en la semilla que sembró. Y tanto tú y yo deberíamos de confiar en las semillas que día con día ponemos en nuestro corazón.
que a lo mejor si la emoción te está diciendo eso no va a funcionar contigo, Dios no te ama, Dios no te rescató, etcétera, etcétera, fue algo emocional, puedas regresar a la semilla y confiar en ella para que en esos tiempos emocionales podamos mantenernos en la verdad. Así que confía en el proceso, confía en el proceso. Y por último, con esto quiero terminar. Creo que uno de los hábitos de la fe es que la fe administra bien lo pequeño. Y la razón por la cual menciono esto es que creo que normalmente nos dejamos llevar por voy a creerle algo grande a Dios, lo cual no tengo nada en contra y no hay nada de malo. Pero descartamos lo poquito o lo poco. Y Lucas capítulo 16, verso 10 nos dice, si son fieles en las cosas pequeñas, también serán fieles en las grandes. Yo creo que deberíamos de enfocarnos en hacer crecer las cosas pequeñas. Y la manera en que hacemos crecer las cosas pequeñas es por medio de la fidelidad. ¿Y cómo es que uno es fiel a lo pequeño? Con hábitos, repetidamente. Queremos, como lo dije, ¿no? Pedir cosas grandes, oportunidades grandes, milagros grandes, pero descuidamos obediencias pequeñas, disciplinas pequeñas, responsabilidades pequeñas. Y a ver, si esto lo podemos ver de una manera práctica, ¿qué quiere decir esto? Llega temprano a tu trabajo, cumple con tu palabra, sirve aunque nadie te vea, da aunque nadie te esté viendo o aunque sea incómodo, ora aunque estés cansado, permanece aunque todo mundo se esté tirando del barco. Y a ver, quiero terminar con esto. Creo que la pregunta no es si tenemos fe, que la Escritura dice que Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno. Creo que la verdadera pregunta es si tu fe demuestra hábitos, si estás desarrollando hábitos en tu fe, porque eventualmente los hábitos van a revelar nuestras prioridades, nuestras rutinas, de lo que realmente tenemos hambre de, y por consecuencia la consistencia va a ser desarrollada y va a revelar una convicción en nuestras vidas. Y a ver, con esto quiero terminar. Creo que una fe no aparece por accidente, o una persona que vive en fe, que creo que la va construyendo repetidamente o a diario, si lo puedo decir, porque va desarrollando esos hábitos. Así que recuerda, la fe tiene hábitos, y así como la fe tiene hábitos, también la incredulidad tiene hábitos. Espero que esto te haya servido, que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente episodio.